Muy bien, en el video anterior habíamos hablado un poco acerca de las concepciones de los primeros, tal vez modelos, puede llamarse, que se le había proporcionado a específicamente la materia, ¿no? Hemos hablado de las primeras concepciones del átomo, ¿vale? Y después vamos a trasladarnos ahora, unos cuantos siglos más tarde, hasta este personaje de aquí, Isaac Newton. Isaac Newton había propuesto un fenómeno bastante interesante para la luz, ya que la luz iba a ser uno de los principales problemas de concepción acerca de cómo teníamos que representar realmente la luz, ¿vale? Esta teoría atómica hasta este momento, digámoslo, no vamos a tener en cuenta hasta el postulado que está haciendo Isaac Newton de la luz, ya que va a tener gran relevancia posteriormente, después para el modelo mecánico cuántico. Entonces Isaac Newton había propuesto para el fenómeno de la luz específicamente un comportamiento de la materia como una especie de corpúsculos, pequeñas pepas de materia que reflejaban ese comportamiento de la luz, ¿vale? No un comportamiento ondulatorio, no un comportamiento de pepas, llamémoslo de pepas, de esferas de materia, análogas los dos unidos, no, sino simplemente Isaac Newton lo había denominado como materia, pequeños corpúsculos que se movían a lo largo del espacio-tiempo absoluto, según la concepción que tenía Isaac Newton. Por otro lado, Christian Huygens también había propuesto para el modelo de la luz, de la descripción de la luz, un fenómeno ondulatorio, era una propagación de ondas a través del espacio. Así que Isaac Newton y Christian Huygens hasta este momento tienen una confrontación en cuanto a la concepción del estudio específico de la óptica, en este caso del fenómeno de la luz. Esto va a ser de gran relevancia en los estudios posteriores, ya que de hecho este comportamiento entre materia u onda o corpúsculos u ondas va a ser bastante relevante para la materia misma. Luego, si nos trasladamos unos cuantos años después, para más o menos el año 1803 al 1808, John Dalton propone su teoría atómica, la primera teoría científica que se había propuesto, de hecho desarrollada a partir de sustancias químicas que reaccionaban en proporciones estequiométricas. Por ciertos fenómenos estudiados químicos de ciertas sustancias había encontrado John Dalton una proporción, y esta proporción precisamente la fundamentó en esta primera teoría atómica, modelo atómico que se había desarrollado. Y es bastante interesante ver que de hecho en la termodinámica que se había estudiado, ciencia que estaba naciendo a partir del estudio de la energía y ciertos otros fenómenos de los gases, ¿cierto? A partir de todo el fenómeno de las moléculas y las interacciones entre estas y los gases estudiados a partir de esa, la termodinámica va a tener una gran relevancia, de hecho, en este estudio de las primeras concepciones de las partículas fundamentales. De hecho, ya que inclusive una persona llamada Avogadro, apellido Avogadro, había concebido cuántas moléculas deberían haber en una sustancia en específico, y esto va a ser un gran paso para el estudio precisamente de las partículas fundamentales. Así que la termodinámica en este estudio que estaban haciendo después de los principios de Newton iba a ser de gran relevancia para este estudio cuántico. Por otro lado, después aparece entre varios modelos atómicos, aquí cito el modelo de J.J. Thomson, un modelo que fue el modelo del pudín, en el cual él veía el átomo como si fuera una especie de pastel, en el cual en toda su superficie se acumulaban las cargas positivas e internamente estaban las cargas negativas. Cabe resaltar que este modelo de Thomson, inclusive a partir del descubrimiento que el mismo J.J. Thomson quiso, que fue el del electrón, fue de gran relevancia e importancia para los próximos avances, tanto experimentales como teóricos. Por otro lado también está Rutherford, que también tuvo otro modelo atómico respectivo, bastante relevante y en los cuales experimentalmente desacreditó, claro está, el modelo de J.J. Thomson. Cabe aclarar que Rutherford iba a ser el precursor del descubrimiento del protón. Por otro lado, después también, bueno, como contextualización, Chadwick también posteriormente encuentra la partícula del neutrón entre varios experimentos, y así fue donde empiezan a fundamentar un modelo atómico realmente de los elementos que se estaban empezando a fundamentar, ¿no? A construir en una tabla periódica, como lo había dicho Mendeleev. Entonces así se empiezan a tener un primer esquema, un primer bosquejo acerca de los componentes fundamentales del átomo, de la partícula que alguna vez, del modelo atómico, del atomismo, la idea filosófica que tuvo alguna vez Demócrito y Leucipo. Por otro lado también tenemos otro modelo, que es el modelo de Niels Bohr, ya es un poco más desarrollado,
ya tiene, digamos, arraigado también unas concepciones técnicas, unas concepciones un poco más experimentales, comprobadas efectivamente en cuanto a los espectros de algunas sustancias dadas y los niveles de energía que estaban dados por estas, y la luz que de hecho estas emitían, algunos tipos de longitudes de onda. Así que la teoría de Niels Bohr acerca del modelo atómico empieza a ser un poco más concreta y un poco más profunda en cuanto a estas concepciones. Por otro lado, volviendo al problema de la luz, hasta este momento existía una paradoja bastante interesante. Como lo habíamos visto, Isaac Newton había propuesto un modelo corpuscular de la luz, y Christian Huygens, y con el experimento famoso de Jung, se había también propuesto un fenómeno ondulatorio. Entre comillas, ambos tenían grandes relevancias y grandes importancias para la época de Isaac Newton y Christian Huygens. Y no es hasta cuando llega James Clerk Maxwell con sus leyes del electromagnetismo y propone efectivamente que la luz se construiría a partir de una definición de una onda electromagnética. Esto iba a tener gran relevancia, de hecho, para los estudios posteriores que iba a hacer el señor Albert Einstein y la teoría también que había propuesto Max Planck acerca de la energía, los paquetes de energía que después íbamos a denominar los llamados fotones. Así que hasta James Clerk Maxwell se había propuesto que la luz realmente iba a ser un fenómeno de una onda electromagnética, un tipo de onda en el cual se tenía una concepción bastante interesante, un fenómeno en el cual podíamos ver arraigados, unidos, un fenómeno ondulatorio electromagnético, teníamos campos eléctricos y campos magnéticos unidos, entrelazados, y esto formaba realmente la luz. Esto iba a ser de gran relevancia para los estudios que posteriormente iba a hacer Albert Einstein. Hasta el momento pareciese que estas fueran dos concepciones diferentes. En un momento los estudios que se habían hecho respecto al átomo y las partículas que lo componían, y la luz, que iba a ser un fenómeno bastante importante y relevante, ya que después en los estudios que había propuesto Albert Einstein publica un efecto bastante interesante, y es este que está mencionado aquí, el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico simplemente consistía en irradiar a partir de unas placas paralelas un tipo de longitud de onda, un tipo de luz, y al excitar la superficie de esta placa de metal, con este tipo de longitud de onda denominado característico, se desprendían de alguna forma algunos tipos de electrones e iban a pasar hacia la otra placa, y esto me generaba en un circuito corriente. O sea que este efecto fotoeléctrico mencionaba que a partir de la incidencia de luz de ondas electromagnéticas a través de una superficie, lo que se concebía hasta el momento como una onda electromagnética, la luz parecía perturbar este material y convertirse en electrones que se desprendían de estas placas pasando al otro y generando una especie de corriente. Y esto, en principio, este efecto fotoeléctrico demostró que la luz, experimentalmente, también podría comportarse como corpúsculos, o sea que de algún modo pareciese tener razón la teoría que había propuesto Isaac Newton acerca de la materia de la luz como corpúsculos, pero también las ondas, de hecho también las ondas en el fenómeno asociado a la luz también iban a tener gran relevancia. O sea que de alguna forma pareciese que existiera una especie de asociación entre la luz, entre el concepto de materia, de corpúsculos y de ondas, porque de alguna u otra forma la luz pareciese comportarse en algunos instantes como partículas, como pepas, denominada de hecho como los paquetes de energía, que de hecho entre la teoría de Albert Einstein y Max Planck se había desarrollado la concepción del fotón, que eran esos paquetes de energía, ¿sí?, de luz asociados a este fenómeno. Así que de algún modo pareciese que la luz iba a tener un comportamiento tanto de onda como de partículas. Ninguna de los dos por separado independientes, sino ambas ondas. Y esto iba a ser un gran paso en cuanto a la concepción cuántica de la luz en específico. Así que con el experimento llevado a cabo otros varios estudios, claro está. Claro, estamos resaltando algunos de los elementos bastante importantes. Se tiene en cuenta que la luz iba a ser un componente bastante fundamental en este estudio de la mecánica cuántica, y que de hecho trae consigo esta nueva concepción de onda y de partículas asociadas para explicar el fenómeno de la luz. Y este efecto fotoeléctrico es el que abre paso a una nueva concepción de la materia.